Estamos con Ciro Guzmán, dirigente nacional de Unidad Popular, a quien queremos consultarle que nos haga una reflexión sobre cuál es la realidad, este momento en la vida política del país, cómo es que está esa campaña. Bienvenido, don Ciro. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, podemos decir que en este momento ya la campaña electoral se encuentra, diríamos, en pleno apogeo. Se desarrolla con mucha intensidad. Todas las fuerzas políticas están, como es lógico, buscando el respaldo de los electores. Y en el caso nuestro, en el caso del Acuerdo Nacional por el Cambio, nosotros lo estamos haciendo sobre la base de una campaña absolutamente limpia, de una campaña que elabora y que presenta propuestas políticas en todo el país, tanto para la candidatura presidencial encabezada por Paco Moncayo, cuanto para las candidaturas locales, a partir de un hecho concreto. Tenemos ya tendencias muy configuradas en el país, una candidatura del gobierno a la baja con Lenín Moreno, que no cesa en ese proceso de declive, que tiene como sustento obviamente el rechazo del pueblo ecuatoriano a la crisis política, el rechazo del pueblo ecuatoriano a los vergonzosos y numerosos actos de corrupción en los que funcionarios del gobierno han incurrido, y que evidentemente miran que este proyecto político no le da ninguna esperanza de cambio ni perspectiva al país. La candidatura de Lenín Moreno solo representa continuismo, solo representa más de lo mismo, y evidentemente desde ese punto de vista no es ya ninguna garantía de cambio para el país. La candidatura de Lasso, pues de todo el país también la nota, se encuentra estancada, y ya son más de 6 años en campaña. Sin embargo, es una candidatura que no crece, que no se desarrolla, y por eso mismo la única candidatura consistente que ha triplicado o ha cuadruplicado, porque empezó con el 3% y en este momento todas las encuestas hablan ya del 14%, es la candidatura de Paco Moncayo. Bien, en estos momentos hay una verdadera guerra de encuestas en el país. Cada candidato dice que va ganando o que está en segundo lugar en muchos de los casos, pero indudablemente se intuye de que esa es una estrategia más de campaña que una verdad. ¿Cuál es la realidad según Unidad Popular? Bueno, es indudable que varias de las encuestadoras, a lo mejor no todas, pero sí varias de las encuestadoras responden a intereses de quienes las han contratado y difunden resultados que buscan posicionar las estrategias de cada uno de los candidatos. Ejemplo, hay alguna candidatura ahí que busca crear un pánico diciendo que Lenín Moreno podría ganar en primera vuelta, en una sola vuelta, lo cual no tiene ahora a esta altura el más mínimo sustento, ¿ya? Y que entonces, pues en esas circunstancias habría que apoyar a uno que supuestamente ya es el segundo fijo en las encuestas. Eso evidentemente no corresponde a la verdad, el país lo sabe, ¿ya? Pero sí hay hechos que reflejan en todas las encuestas. Por ejemplo, todas las encuestas reflejan el hecho de que, como decía hace un momento, la candidatura de Lenín Moreno va hacia abajo. Eso no hay quien lo detenga, eso está ahí confirmado por todas las encuestas. Hay un hecho objetivo, la candidatura de Lasso está estancada, eso lo dicen también todas las encuestas, no rebasa, aún en la candidatura más, digamos, en la encuestadora más optimista, no rebasa el 22%, lo cual muestra cuál es la situación de esa candidatura. Y decíamos, también hay hechos consistentes, es decir, el crecimiento que experimentan determinadas candidaturas. Hablemos de la candidatura de Paco Moncayo y yo diría en alguna medida también la candidatura de Cynthia Viteri. Y con un elemento muy importante, se han corrido encuestas respecto de qué pasaría en una eventual segunda vuelta, en la segunda vuelta, si es que eventualmente pasaría, por ejemplo, Lenín Moreno a la segunda vuelta. ¿Qué pasaría si va Lenín Moreno con Cynthia Viteri? ¿Qué pasaría si va Lenín Moreno con Lasso o Lenín Moreno con Paco Moncayo? Todas las encuestas reflejan un hecho incontrastable. El único que le gana en segunda vuelta a Lenín Moreno es Paco Moncayo. Ya, si es que Lenín Moreno va a la segunda vuelta, que también habría que ver, porque bien puede ocurrir que tengamos una segunda vuelta con dos candidatos que sean de la oposición. Bueno, esto indudablemente lleva a una guerra por ubicarse, entre comillas, en el segundo puesto.
Ahora, hay un elemento que me gustaría que usted lo analice, y es el hecho de el grado de resistencia que tienen los candidatos, porque si bien tienen ya hoy una inclinación de voto, una de las cosas que ven los estrategas es quién es más fiable, digamos, para la población, ese voto que todavía no decide por quiénes podrían inclinarse de mejor manera en estas elecciones. Ese es un hecho muy importante. Cuando uno analiza la perspectiva electoral, tiene que analizar no solo la encuesta, que es una fotografía del presente, sino que tiene que analizar la proyección que esa propia encuesta incluso le da a lo que podría ser eventualmente el desenvolvimiento de los acontecimientos. Y en ese marco, ¿qué es lo que encuentran las encuestadoras? Paco Moncayo es indudablemente de los candidatos presidenciales el que menos resistencia tiene. ¿Y por qué? Porque de hecho es un candidato que proyecta confianza, que proyecta seguridad, fue un eficiente administrador en el municipio de Quito, fue un eficiente administrador y un eficiente comandante cuando estuvo al frente de las Fuerzas Armadas. Todos recuerdan el episodio, diríamos, que él tuvo que comandar la famosa guerra del Cenepa, que es de la cual las Fuerzas Armadas salieron victoriosas, el país salió victorioso. Entonces, todos saben que Paco Moncayo le dio a las Fuerzas Armadas un rumbo, diríamos, que no era precisamente el que tenían antes de su comandancia general. Entonces, Paco Moncayo pues es un sinónimo de confianza, es un sinónimo de estabilidad, es un sinónimo de seriedad y sobre todo, y junto a todas estas cualidades, es un sinónimo de honradez, que es una de las cosas que ahora todo el mundo reclama en el país. Esto, por ejemplo, le da evidentemente un plus a Paco Moncayo y lo muestra como con la perspectiva de un gobernante que garantiza al Ecuador un cambio, porque un cambio positivo en el país sí es posible. Obviamente depende de quién esté al frente de él. En el caso, diríamos, de otras candidaturas encontramos niveles de resistencia más altos. Uno porque es banquero, otro porque representa un partido como el Partido Social Cristiano que él en la sierra. En el caso del candidato del régimen, ¿cómo está la resistencia? Y en el caso del candidato del régimen, pues evidentemente la resistencia es muy alta. Por ejemplo, se habla de que de ese 40 o 50% de ecuatorianos que hasta ahora no han tomado una decisión, efectivamente cerca del 80% en ningún caso votaría por un candidato del gobierno. Entonces la posibilidad de crecimiento de una candidatura del gobierno es también prácticamente inexistente. De allí que yo pienso que en este momento el pueblo ecuatoriano tiene que resolver entre las opciones que representan cambio en el país y dentro de esas opciones que representan cambio en el país, efectivamente un cambio positivo, un cambio a favor del pueblo, un cambio a favor de la juventud, de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos que reclaman derechos, evidentemente solo lo representa en este proceso electoral Paco Moncayo. En este proceso electoral, bien, Paco Moncayo es un candidato de una coalición, de un acuerdo nacional en la que están 3 partidos y un conjunto de organizaciones. Sin embargo, se ve de hecho que hay un esfuerzo importante de Unidad Popular por hacerle la campaña en el país. Al respecto, yo quisiera unas breves palabras sobre cómo es que está esa campaña, cómo ha pegado, en qué partes está fuerte Paco Moncayo, cómo está creciendo. Bueno, la nuestra es una campaña propositiva, con una propuesta de transformación del país efectivamente muy importante. Es una campaña, como dijimos hace un rato, limpia, es una campaña que busca ganar la conciencia del pueblo ecuatoriano sobre la base de esa propuesta. Y en ese marco, esta campaña ha tenido un impacto positivo en la población. No es un secreto, lo ha dicho Blasco Peña-Herrera, que es el jefe, diríamos, que es el principal responsable de la encuestadora de Market, por ejemplo. Él hizo hace pocos días una declaración en la que señaló de que tan notorio era el hecho de la baja de la candidatura del gobierno, que ya en varias provincias del país Paco Moncayo le había superado al candidato Lenín Moreno. Dicho de otra manera, Paco Moncayo está primero en varias provincias, sobre todo, decía Blasco Peña-Herrera, de la sierra ecuatoriana. Y esta es una verdad. Esta es una verdad inocultable. La candidatura de Paco Moncayo en este marco pues es una candidatura que está repuntando. La campaña nuestra es una campaña que está orientada, sin muchos recursos, todos tenemos dinero, es lo que más nos falta, por lo tanto es una campaña que está orientada al contacto directo con la población,
Moncayo lo que está haciendo es relacionarse con el pueblo, hablar como siempre lo ha hecho, visitarlo en su domicilio, en su barrio, visitarlo en su lugar de trabajo, es decir, allí donde está el pueblo ecuatoriano, allí donde está el pequeño comerciante, allí donde está la ama de casa, el morador del barrio popular, en esos sitios es que estamos haciendo la campaña. Es una campaña de puerta a puerta, es una campaña de contacto directo, de relación con la población ecuatoriana, y es una campaña que está dando los resultados que eran previsibles esperarlos. Es decir, la personalidad de Paco Moncayo, su seriedad política, su connotación honrada, su propuesta articulada con el anhelo de cambio que tiene el pueblo ecuatoriano, evidentemente nos pueden, y de hecho pensamos van a darle una victoria a esta candidatura y una victoria al país, porque significará un cambio positivo en su favor. Finalmente, don Ciro Guzmán, dirigente nacional de Unidad Popular, quisiera que nos dé unas palabras para los electores. ¿Cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta el ciudadano para votar y no equivocarse en este proceso electoral? Bueno, si queremos reafirmar, diríamos, la soberanía del país, que es, por ejemplo, un hecho importante, defender nuestros recursos naturales, que estos se exploten, no a gran escala, sino de manera apropiada, cuidando la naturaleza, cuidando las fuentes de agua, cuidando los páramos, es decir, preservando el medio ambiente. Si queremos hacerlo de esa manera, sin hipotecarnos ante empresas extranjeras que saquean, que depredan la naturaleza, como lo están haciendo ahora las empresas chinas, pues esa opción es Paco Moncayo, ¿no es cierto? Si queremos que la juventud tenga derecho al estudio, que ingrese a la universidad de manera libre, que no le den escogiendo la carrera, evidentemente esa opción es Paco Moncayo. Si queremos seguro social campesino, que devuelva a los campesinos los dispensarios médicos que hoy le están siendo arrebatados por el gobierno de Correa, si queremos que los jóvenes, los niños y los jóvenes recuperen las más de 5.000 escuelas que han sido cerradas por este gobierno y que le están obligando a desertar de la escuela a muchos niños en el país, esa opción es Paco Moncayo. Es decir, si queremos salud, educación, trabajo, agua potable al 100% en todos los cantones y parroquias del Ecuador, que es uno de los compromisos de Paco Moncayo, como lo hizo en Quito, esa opción entonces es la opción de Acuerdo Nacional por el Cambio, y en el caso de Unidad Popular las listas 2, Lenin Hurtado, para la Asamblea Nacional, Lourdes Tibán, para el Parlamento Andino, y acá, en el caso de Morona, pues Rigoberto Delgado, que es nuestro candidato. Muchas gracias. Gracias a usted.